ion dipolo y y todo lo que se llaman fuerzas de externas o fuerzas que empujan a las moléculas, ¿no? Fuerzas de dispersión o alejamiento de las moléculas. Eso es lo que nos falta ver. Es teoría, no es, claro, está fundamentada en lo que hemos visto de enlaces iónicos y enlaces covalentes. Es lo que da origen a esas fuerzas, ¿no? Y con eso concluiríamos nuestra segunda unidad de competencia. Entonces estoy viendo aquí la planeación de química analítica. Fuerzas intermoleculares es para entregarse, pues hoy lo vamos a ver. Ah, sí. No he indicado aquí todo lo que hemos visto de las clases. Esto ya lo vimos, enlace covalente. Correcto, ya lo vimos. Fuerzas intermoleculares, lo vamos a ver hoy. Debimos de haberlo visto el jueves pasado. Fuerzas de Van der Waals, también lo vamos a ver hoy. Miércoles. Y hoy, sí, hoy terminamos con fuerzas, está bien. Iniciamos compuestos la próxima clase, que se dé mañana. Entonces, de lunes, miércoles o jueves de la otra semana para evaluar esta segunda unidad de competencia. La otra semana, mañana vamos a iniciar con la tercera unidad de competencia, lo que son compuestos. Sí, vamos a dejar ya que la carga formal, que la estructura de Lewis. Eso nos va a ayudar para poder definir y entender los compuestos, ¿no? Que son la tercera unidad de competencia. Vamos a ver óxidos, hidróxidos, ácidos y bases y sales. También los hidruros. Vamos a incluir los hidruros que no vienen ahí, no referenciados, pero son unos compuestos especiales con el hidrógeno cuando se mueve o trabaja con valencia negativa, es un caso especial. Y sales. Eso sería nuestra tercera unidad de competencia. La iniciamos mañana con los óxidos. Bueno, definiendo primero qué es una sustancia, qué es un compuesto, etcétera. Entonces, necesitamos evaluar la próxima semana esta unidad de competencia. Lunes, miércoles o jueves de la otra semana, voten. Bueno, propongan. Lunes, miércoles o jueves. No, lo pongo yo entonces. Lo tengo aquí, lo puse el miércoles de la otra semana. Miércoles, sí, miércoles 29 de septiembre. A mí me parece bien esa idea. Sí, miércoles, ni al inicio ni al final, por eso lo puse ahí para que estuviera como de alguna manera promediado, ¿no? Entonces, miércoles 29 lo voy a capturar aquí en mi hoja de control de exámenes. Miércoles, química inorgánica, miércoles 29 de septiembre. Ok, lo pongo en verde, ya lo validé con ustedes. Y lo dejamos ya establecido así, ¿no? De aquí a una semana. Entonces vamos a pasar con nuestra última parte de este tema. Ya vimos carga formal, ¿verdad? De hecho, una de sus actividades que está por vencer. Indique la carga formal de unos compuestos. Pues algunos para que practiquen. Si tienen alguna duda de alguno de los compuestos, pues por WhatsApp me pueden preguntar. Me toman una foto y ya vemos cómo les quedó su estructura y cuánto es el valor de la carga formal, ¿no? Recuerden que cada compuesto puede tener una o dos posibles estructuras de Lewis. Bueno, son moléculas pequeñas, por lo tanto, pues, pues tienen una estructura, la mayoría de ellos, ¿no? No hay mayor problema, hay que calcular su carga formal nada más. El pentafluoruro de fósforo, por ejemplo, pues sabemos muy bien que el fósforo debe de ir en medio, ¿no? En esa primera estructura de Lewis, y los otros 5 flúors alrededor.
La otra estructura de Lewis es ir moviendo el fósforo a lo largo de cada una de la cadena de flúors. Pueden hacer como un ejemplo, ¿no? Y no hacer las 5 ir moviendo el flúor, ¿no? O sea, no es, no es práctico, ¿no? Sabemos que si una no da, colocando el flúor en otra, el fósforo en otra posición diferente, pues las otras no van a dar tampoco, ¿no? O sea, no piensen que hay que acomodar todas y hacerlas todas, ¿no? Sí, porque el fósforo pues va en el centro, ¿no? Sabemos que esa es la primera opción. Una molécula, equivalente, equilibrada, ¿no? Homogénea, ¿no? Que es lo que se forma en la naturaleza, ¿sabes? Y así quitan el fósforo del centro y lo ponen en cualquier otro lugar, ya es una molécula que no es equilibrada, que no es homogénea. Con una que hagan, pues ya es suficiente, ¿no? De seguro no les va a dar, ¿verdad? Sabemos bien. La carga formal les va a dar un valor que no va a ser coincidente de cero, como la otra, ¿no? La otra les va a dar cero. Entonces, es cuestión nomás de, se aplican varios conceptos, varios conocimientos para definir la estructura de un compuesto. O sea, no necesitamos hacer la talacha forzosamente toda la talacha. Si ya tenemos las propiedades que nos dicen cómo se forma un compuesto, pues simplemente la carga formal es para validar lo que ya sabemos o lo que estamos previendo que va a suceder y descartar un montón de estructuras que no son válidas desde un principio y me evito estar haciéndole la carga formal también, ¿va? Si puede haber unas, dos, de repente que dice uno, va, ¿cuál será la buena? Las dos se ven muy buenas, ¿no? Las dos se ven que pueden cumplir con la estructura de Lewis y cumple con el parámetro de la electronegatividad y eso, y ahí nos entra duda. Entonces hacemos la carga formal y ya sabemos que la que dé cero puro es la más probable. Y esa sería la buena. Y entonces vamos a pasar a la presentación. Nos falta ver, les comento las fuerzas intermoleculares. Esto, los químicos, hay veces que como esto lo ven en fundamentos de orgánica, ven las fuerzas moleculares que unen a las moléculas entre sí, cómo forman diferentes enlaces o uniones molécula con molécula sin haber una reacción química, ¿no? Vamos a ver que no es lo mismo una unión de enlace, un enlace de una fuerza intermolecular, porque está interno a la molécula, los átomos se unen entre sí por medio de las fuerzas de enlace, que ya vimos que son enlace iónico o enlace covalente. Pero las moléculas entre sí también se unen. El agua tiene la consistencia del agua porque tiene un puente de hidrógeno que une una molécula con otra y tiene esa característica que tiene el agua, es el líquido, ¿sí? Las moléculas no se rompen cuando el agua la abrimos o el agua se dispersa. Lo que se despegan son las moléculas de agua que están pegadas una con otra por medio de un puente de hidrógeno. Estas se llaman fuerzas extramoleculares. Y lo ven a detalle, bueno, las usan, ¿no? Ya le dan valores de fuerza y energía para esas fuerzas. Y las usan en química orgánica. Pero luego me pregunta la maestra que da esa clase y me dice, Bernardo, les comentaste lo de las fuerzas de Van der Waals a los estudiantes. Y hay veces que yo decía, bueno, esto lo voy a dejar porque de todo modo lo van a ver en fundamentos de orgánica. Y luego me pregunta la maestra. Y pues dije, bueno, pues lo voy a ver así en forma de conceptos, no hacemos cálculos ni nada, ella ya se encargará de hacer cálculos de ustedes. Pero sí para que cuando les pregunte la maestra si revisaron lo que eran las fuerzas de Van der Waals, pues le comenten que sí lo vimos, ¿va? Cuando menos los conceptos, ¿qué son? Eso tendrán que aprendérselo, ¿no? Y ella ya avanzará en la aplicación de esas fuerzas. Entonces, vamos a ver. 50. Química analítica. Tengo abierto un montón de materias. No deberían. Muy bien.
Entonces ya vimos la estructura Lewis. Aquí está. Fuerzas intermoleculares. Bueno, revisamos, ¿verdad? Vamos bien que tenemos tiempo. Esto es como son conceptos, ¿no? Pero sí, revisamos que podemos determinar con el valor de la electronegatividad, la diferencia de electronegatividades entre los componentes de una molécula, determinar qué tipo de enlace tienen dos átomos en una molécula. No puede ser una molécula que tenga varios enlaces, varios átomos, pero recuerden que una molécula que tiene enlaces covalentes tiene únicamente enlaces covalentes. Y una molécula que tiene enlaces iónicos tiene únicamente enlaces iónicos. Esa es una primer propiedad que tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Entonces, la diferencia de electronegatividad, decíamos, si es, como dice ahí, si es mayor de 2, estamos hablando de que son enlaces iónicos. De 2 o más es un enlace iónico, ¿sí? Y menores de 2 son enlaces covalentes para poder determinar qué tipo de enlace tiene una molécula. Eso también se usa mucho, lo pregunta la maestra de orgánica, cuando entran, si saben diferenciar un enlace iónico de un enlace covalente. Entonces, por diferencias de electronegatividad, ¿ok? Igual de 2 o más, que son iónicos. Cuando las diferencias son grandes, son iónicos, pues. O sea, los enlaces iónicos son muy polares, porque se lleva a cabo entre átomos de electronegatividades muy diferentes, ¿no? Los extremos de la tabla periódica. Y el enlace covalente son de diferencias de electronegatividades más pequeñas. ¿Por qué? Porque recuerden que ahí comparten los electrones. O sea, no se está quedando uno de los átomos con la nube electrónica, como lo hacen en el enlace iónico. Como a la diferencia de electronegatividad es muy grande, pues el más electronegativo le quita el electrón, le quita la nube electrónica al otro átomo, pues, y por eso se forman átomos o moléculas muy polares en los enlaces iónicos, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo que nos dice, clasifique los siguientes enlaces como iónicos, covalentes polares o covalentes puros. Recuerden que un covalente puro es aquel que es simétrico, ¿no? O sea, la diferencia de electronegatividad entre los dos es igual a cero. Los dos tienen la misma electronegatividad. Y eso se da en átomos de la misma especie. Todo lo que son el oxígeno gaseoso es un enlace covalente puro o no polar. El O2, el cloro gaseoso, el helio gaseoso, el nitrógeno gaseoso, todos esas uniones, el flúor que también se enlaza como un gas, flúor-flúor, todos esos son enlaces covalentes puros, porque son en átomos de la misma especie. Y aquí nos pone el primer ejemplo, el ácido clorhídrico, el HCl. Si revisamos su electronegatividad, dice, la diferencia de electronegatividad entre el cloro y el hidrógeno es 0.9, ¿sí? Y es simplemente restar la electronegatividad del cloro, 3, menos 2.1, pues es 0.9. Por lo tanto, es menor de 2, es un enlace covalente, ¿no? Dice, por lo cual es apreciable, pero no es suficiente, por la regla de la diferencia igual a 2, para clasificar el cloruro de hidrógeno como un compuesto iónico, por consiguiente el enlace es covalente polar, ¿sí? El enlace entre los dos es covalente polar. No es mayor de 2 como para poder decir que sea un enlace iónico. Tiene las características como que pudiera ser un enlace iónico, porque tiene una diferencia de electronegatividad. Están en los extremos de la tabla periódica, pero no es suficiente para que sea un enlace iónico. Y nos da también el fluoruro de potasio. El fluoruro de potasio, el flúor es 4, es el más electronegativo de la tabla periódica. Recuerden que el francio es el menos electronegativo. El flúor y el potasio, 4 menos 0.8, pues va a ser 3.2. Estos sí forman un enlace iónico. Es mayor de 2, ¿va? 2 o más, ya es iónico. Entonces aquí nos dice el enlace K y F es un enlace iónico, ¿sí? Y suelen ser muy polares.
muy polares, ¿no? Así como se miraba, por ejemplo, el cloruro de hidrógeno, observen la polaridad. En la otra bolita es muy chiquita, ¿sí? La del hidrógeno. Los electrones se encuentran siempre muy pegados aquí al átomo de cloro. Y no es nada más de decir, bueno, es polar, ah, qué padre, ¿no? Es un cacahuatito asimétrico, no, no es como este, ¿no? Que es un cacahuatito, siempre digo cacahuatito, ¿no? Es un cacahuatito completamente simétrico, el enlace covalente no polar o puro, mientras que los otros son muy asimétricos, así. Si no, es nada más cuestión de geometría, que es cuestión de carga. Si aquí los electrones giran más tiempo en esta parte del espacio, entonces aquí hay una carga eléctrica mayor que la que tiene el otro extremo de la molécula. Como los electrones casi no andan aquí, aquí hay una menor densidad electrónica, es decir, hablando de electricidad, con el concepto de la electricidad, este punto de aquí nos daría toques, si lo pudiéramos tocar, porque hay mucha carga electrónica ahí, y este punto de acá no nos daría toques. De eso se trata, de entender por qué la polaridad, porque al final de cuentas, la polaridad en las moléculas no es otra cosa más que cargas eléctricas, y eso es lo que nos lleva a las fuerzas de Van der Waals. Por eso se generan las fuerzas de Van der Waals, por la diferencia de carga eléctrica que hay en las moléculas. Son polares porque un polo es más positivo que el otro es más negativo. Y no es que tenga carga positiva, sino que tiene menos valor en electrónico y por lo tanto se considera que es el polo positivo. Recuerden su contacto eléctrico en sus casas, ¿no? Siempre que visualizamos un contacto eléctrico, ahí cualquiera de los que nos ponen en las casas, ahí los electricistas, siempre lo visualizamos como el polo positivo y el polo negativo, ¿verdad? De ese contacto. Una rayita decimos que es positiva y la otra es negativa. Ese es un concepto nada más para diferenciar la polaridad de las dos ranuras en mi contacto. Pero no significa que en una de las ranuras haya cargas positivas, no hay protones ahí, o sea, eso no es cierto. Es positiva porque hay una menor densidad electrónica ahí, hay menos electrones, y en la otra ranura, la ranura más chiquita, ahí si le meten un alambrito y les pega un toque, ¿verdad? Porque ese polo está más cargado con electrones. Entonces, el que tiene muchos electrones se considera la parte negativa y el que tiene pocos electrones se considera la parte. Tiene tan poquitos electrones que si le meten un alambrito no les da toques, ¿verdad? Y decimos que es el positivo. En las moléculas también ocurre lo mismo. Estos son electrones, esta nube son electrones. Esta parte de aquí entonces es la que está más cargada, ¿no? Y esta de acá es la que está menos cargada, ¿sí? Entonces, esta parte más cargada, pues es la que tiene la mayor densidad de carga eléctrica. Mientras que la otra, pues, eso forman las fuerzas de Van der Waals. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, es muy simple esto, ¿no? Muy simple. Nada más hay que acordarse con respecto del 2, ¿no? Por la regla de la diferencia igual a 2, dice. Y el enlace carbono-carbono, dice, en este compuesto, ¿sí? Que son dos metilos, es el dimetil, ¿no? Es un compuesto orgánico, un carbohidrato. Pero dice en el enlace carbono-carbono. Ya sabemos que en el enlace carbono-hidrógeno es otro tipo ahí hay un enlace, ¿verdad? Diferente, ¿no? Es un enlace, el enlace carbono-hidrógeno es un enlace covalente polar. Fácilmente lo podemos determinar. El hidrógeno siempre forma enlaces covalentes con sus otros compuestos, ¿verdad? Y el del centro, CC, pues también ya podemos saber que independientemente del valor que tenga de electronegatividad, como son dos átomos de la misma especie, es un enlace covalente no polar o un enlace covalente puro. Entonces por aquí no lo debe de referenciar, ¿no? El enlace que une es un enlace covalente puro. Entonces es muy simple, ¿no? Determinar. De hecho, una de las tareas ahí dice, ¿no? Son ejercicios de este tipo. Y creo que también vienen unas tablitas de este tipo, ¿no? Y tenemos otro ejercicio que nos dice, enumere los siguientes enlaces en orden creciente en función de su carácter iónico. Es decir, los enlaces que sean iónicos. ¿Ok? Y tenemos el enlace cesio-flúor. Me voy a mi tabla de electronegatividad. El flúor, pues ya sabemos que está acá, ¿no? El flúor.
Flúor está en los halógenos. Aquí está. Pues, que lo tengo aquí. El flúor y el cesio, ¿no? Aquí está, cesio. 4 menos 0.7. Pues es un enlace iónico o es un enlace covalente. Iónico. Iónico, ok. Es iónico, entonces en nuestra tablita pues indicamos que es iónico. Nada más como quiere que los ordenemos por la intensidad, sabemos que mientras más grande es la diferencia, más iónico es, ¿no? Y mientras, si es 2, es lo mínimo iónico, ¿no? Porque es el valor mínimo que puede tener para hacer un enlace iónico. Y de ahí para arriba, el que tenga la mayor diferencia es más iónico. El carácter siempre lo da el valor numérico, ¿no? Por lo tanto, hay que anotarlo, ¿no? Anotar por un ladito aquí. ¿Cuánto nos daba? 4 menos 0.7, ¿no? 3.3. Entonces, lo voy a anotar aquí. 3.3 fue el primero. Después vamos a sacar el siguiente. Cloro, cloro. ¿Qué tipo de enlace será? ¿Iónico o covalente? ¿Cuál es la diferencia de electronegatividad en el enlace cloro-cloro? ¿Cuál será su diferencia de electronegatividad? ¿No? ¿Qué sí que les... Iónico. No, ¿cuál es su diferencia de electronegatividad entre los dos átomos? ¿Cuánto es la resta de las electronegatividades? Igual que como lo hicimos en el cesio flúor. ¿Cuánto valdrá la diferencia de electronegatividad? ¿O no entienden todavía cómo estamos sacando la diferencia de electronegatividad? ¿Cómo llegamos al 3.3 del enlace anterior? ¿Qué hicimos para obtener ese 3.3? Restarlo. Pues lo restamos, ¿verdad? Covalente. Y si resto las electronegatividades del enlace cloro-cloro, ¿cuánto me va a dar? 0. 0. 0. Entonces, ¿es covalente o es polar? ¿O es iónico? Covalente. Ahora, ¿es covalente polar o covalente puro? Puro. Es puro, porque es cero su electronegatividad. Los enlaces covalentes siempre se dan entre átomos de la misma especie y son enlaces covalentes puros, porque su electronegatividad siempre va a ser cero, independientemente de lo que valgan, ¿va? Porque es el mismo valor. Entonces, ese es un enlace covalente, ese no lo voy a ordenar, ¿verdad? Le voy a poner ahí nada más enlace covalente, porque me dice que ordene los que sean de carácter iónico. El siguiente, el bromo-cloro. ¿Cuánto nos da el bromo? Es otro halógeno, está aquí. Bromo 2.8. ¿El bromo quién es? Bromo-cloro. Bromo-cloro. Son dos halógenos, ¿no? 2.8 y 3 nos da 0.2. ¿Va? ¿Es enlace iónico o enlace covalente? Covalente. 0.2, sí, covalente, correcto. Y es covalente polar, ¿va? Porque no son la misma, no da cero para que sea puro, ¿no? Es covalente polar y es 0.2, ¿no? Y el último, el silicio-carbono. Aquí está el silicio y aquí está el carbono. 2.5, 2.5, ¿sí? Aquí no son átomos de la misma especie. Sin embargo, tienen la misma electronegatividad. Por lo tanto, ¿qué tipo de enlace es? ¿Covalente o iónico?
¿Será covalente o iónico? Ay, espera. Voy aquí. ¿Qué es lo que los confunde? O realmente no captan cómo determinar si es iónico o es covalente. O sea, ¿qué es lo que no entiendo? Porque como no me contestan, pues digo yo, pues no saben, no están entendiendo cómo determinar si es enlace iónico o covalente. No hay más. Profe, yo no entiendo cuando es iónico. O sea, ¿cómo saber cuándo es iónico? Aquí dice la regla, la vimos la clase pasada, y ahorita lo volvimos a comentar. El enlace iónico se forma cuando la diferencia de electronegatividades es de 2 o más. ¿Ah? Y la diferencia de electronegatividades es restar las electronegatividades del enlace. Un enlace siempre son dos átomos, forzosamente. No puede ser diferente, ¿no? Entonces, cuando sea de 2 o más la diferencia de electronegatividad, siempre será un enlace iónico. Y si es menor de 2, siempre será un enlace covalente. Esa es la regla. Es lo que hay que memorizarse. Es covalente polar entonces. El silicio-carbono. ¿Cuánto electronegatividad tiene el silicio? Tiene 2.5. Y el carbono tiene 2.5. ¿Cuánto nos da? 0.7. No, es 2.5 menos 2.5. 0. Da 0, ¿no? Si resto las dos. 2.5 menos 2.5. Por lo tanto, es un enlace covalente puro. Y no es necesariamente el mismo tipo de átomo. Lo que pasa es que coinciden sus electronegatividades. ¿Sí? De hecho, el carbono, el fósforo, el silicio y el yodo tienen la misma electronegatividad. Por eso la unión que hagan entre ellos, si da 0, es un enlace covalente, no polar, es puro, ¿no? Entonces, el silicio-carbono tiene un valor de 0. Entonces, si los ordeno, dice, y es covalente, en orden creciente de carácter iónico, pues el único que resultó iónico es el cesio-flúor. Este es el único iónico. Todos los demás son covalente, covalente. Bueno, el bromo-cloro nos dio 0.2, es covalente, polar. Y el silicio-carbono es covalente puro. Por lo tanto, el único iónico es el cesio-flúor. Hay que indicarlo ahí. Iónico, covalente, puro, covalente, polar y covalente puro. ¿Ok? Y aquí pues nos da un último ejemplo. Dice de los enlaces siguientes, ¿cuál es covalente polar y cuál es iónico? El cloruro de cesio. Y me voy a mi tabla. Aquí está el cloro y el cesio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cloruro de cesio. ¿Lo leí bien o lo leí mal? Sí, cloruro de cesio. Aquí están. Cesio. 3 menos 0.7 pues nos va a dar 2.3. Entonces, es un enlace. ¿Qué tipo es? 3 menos 0.7. ¿Qué tipo de enlace será? ¿Iónico o covalente? Iónico. Iónico. ¿Okay? El enlace, azufre, es el sulfuro hidrógeno. Tiene dos hidrógenos unidos al azufre. Es el enlace hidrógeno-cesio, ¿no? Recuerden que hay dos enlaces que son iguales. Entonces vamos a analizar el silicio, perdón, y el hidrógeno. El silicio tiene 2.5 menos el hidrógeno 2.1. Entonces nos queda 0.4. Por lo tanto es un enlace covalente polar.
La unión tiene dos enlaces covalentes polares, uno con cada hidrógeno. Y el enlace nitrógeno-nitrógeno en esta amina que está aquí es la diamina. En el enlace nitrógeno-nitrógeno ahí no tengo ni que buscar nada, son iguales, es un enlace covalente no polar, enlace covalente puro, ¿no? Ya podemos determinar qué tipo de enlaces tiene. Entonces, para pasar a lo siguiente, las fuerzas intermoleculares, pues comentamos que hay dos tipos de fuerzas, en una molécula o en una sustancia. Las fuerzas intermoleculares o intramoleculares son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos. En estos ejemplos que hicimos ahorita, la fuerza que tiene unidos a estos dos átomos es la fuerza de este enlace covalente no polar. La fuerza que mantiene unido al cloro con el hidrógeno aquí es la fuerza de este enlace covalente polar, ¿no? Entonces, las fuerzas que mantienen unidos a los átomos en una molécula siempre son fuerzas intra o intermoleculares, están adentro de la molécula y son enlaces muy fuertes. De hecho, sabemos bien que para romper un enlace se requiere mucha energía, ¿no? Lo veíamos cuando veíamos la energía de ionización. Para que se mueva el electrón, se requiere mucha energía y ese electrón, pues, se va a compartir con otro átomo y esa es la energía que se necesita para formar ese enlace, ¿no? Entonces, por ahí lo van a estimar. Después creo que lo vemos eso cuando veamos reacciones químicas, ¿sí? Y vamos a ver eso. Y las fuerzas que están fuera de la molécula se llaman tipo de fuerzas intermoleculares o que están fuera de la molécula. Son las fuerzas que se conocen como, se denominan fuerzas de Van der Waals. Y son las fuerzas dipolo-dipolo, las fuerzas dipolo-dipolo inducido y las fuerzas de dispersión. Entonces, de estas fuerzas, nosotros vamos a estudiar tres. Las fuerzas dipolo-dipolo. Este enlace covalente polar o el enlace iónico forman dos polos, ¿no? Este es un polo y este es otro polo. Por eso son los lóbulos, un lóbulo más grande y un lóbulo más pequeño. Entonces forma dos polos hablando de cargas, ¿no? El polo positivo y el polo negativo. Entonces, la parte que tiene mayor densidad electrónica, porque es un enlace covalente polar, ahí tenemos el polo negativo, porque aquí andan los electrones más tiempo y hay mayor cantidad de densidad electrónica. Mientras que este polo de acá tiene una menor cantidad electrónica, porque los electrones casi no se la llevan por este lado. Y por lo tanto, esta parte es un poquito más positiva que esta. Forman dos polos, y ahí ya nos vamos a la cuestión de los lóbulos, y ahora los vamos a interpretar como polos. Y cuando hablamos de polo, hablamos de carga positiva y carga negativa. El lóbulo más grande es negativo y el lóbulo más pequeñito es positivo. Entonces, las fuerzas dipolo-dipolo no es otra cosa más que las moléculas polares. El polo negativo atrae al polo positivo de la otra molécula. Son dos moléculas igualitas. Recuerden que en la naturaleza cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Entonces aquí tenemos una molécula, por ejemplo, esta que veíamos ahorita. Esta, del cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Nada más que no la voy a poner como la molécula, la voy a poner como las cargas. Y aquí está, ¿no? Es la misma molécula, ¿no? Acá está el lóbulo más grandote del cloro y este es el lóbulo más pequeñito del hidrógeno. Entonces, todas son moléculas iguales de cloro e hidrógeno y se unen entre sí por su diferencia de polaridad. O sea, el polo negativo de una molécula se une al polo positivo de la otra molécula, es decir, se van enlazando, pero únicamente por una fuerza externa, ¿no? No hay una unión, no hay un enlace, es la pura fuerza eléctrica, de acuerdo a la ley de Coulomb. Pues simplemente se aplica las fuerzas de atracción, de cargas, por ahí no sé si ya lo vieron en física. Y por eso las moléculas como que se adhieren entre sí, y eso le da características físicas a ese compuesto. Sabemos que es un líquido. Los líquidos tienden a hacer eso. Las partes polares se unen entre sí
y nos da la consistencia de líquido. El agua por eso es un líquido también, porque tiene un puente de hidrógeno. También hace una atracción electrostática o eléctrica entre las moléculas de agua. La molécula de agua del agua es polar, ¿sí? Si no, chequen el enlace oxígeno-hidrógeno. ¿Qué tipo de enlace es el oxígeno-hidrógeno? Recuerden que el agua es H2O, ¿no? Tiene dos enlaces oxígeno-hidrógeno. Aquí está. El oxígeno es 3.5A y el hidrógeno es 2.1. ¿Sí? Entonces es polar. ¿Sí? Covalente polar. Y el oxígeno jala los electrones del hidrógeno, igual que como le hace el cloro con el hidrógeno aquí. El hidrógeno siempre está en desventaja, siempre le quitan la densidad electrónica. Si es la molécula de agua, tiene otra bola, tiene una bola grandota así y tiene dos bolas chiquitas de los hidrógenos, ¿no? Uno más de con otro palito para acá, otra bolita, otro hidrógeno y forma otro lóbulo chiquito así. Sí, como si fuera una bola con dos orejitas. Así es el agua. Por lo tanto, tiene la parte del oxígeno, es más negativa que la parte del hidrógeno. Por eso el agua es un compuesto polar. Y igual, la parte positiva de un hidrógeno se une a la parte negativa del oxígeno de otra molécula y forma el llamado puente de hidrógeno. ¿Sí? Como es hidrógeno, se denomina puente de hidrógeno. Pero es una fuerza dipolo-dipolo también, ¿no? Entonces, así se unen las moléculas. Son pegajosas entre sí por la carga eléctrica. También se pueden unir, así como se unen dos moléculas por es como si fueran dos imanes, ¿no? Una molécula es un imán, tiene un polo positivo y un polo negativo. Si tratamos de unir los dos polos positivos, sabemos que no vamos a poder, o los dos polos negativos no vamos a poder. Pero si ponemos la parte del polo negativo y la parte del polo positivo, se atraen inmediatamente. Es lo que hacen las moléculas cuando se comportan con dos polos. ¿Okay? Recuerden que la electricidad es muy similar al magnetismo. También puede ser que a una molécula polar se le una un ion. Y ese ion puede ser un ion positivo o un ion negativo. A una misma molécula, ya no entre sí, no entre ellas mismas, ¿no? Sino que una molécula, por ejemplo, esta, que tiene una carga positiva y una carga negativa, puede venir un ion positivo, como el sodio, y unirse al lado negativo. Y se adhiere. No hay un enlace. Es una fuerza de atracción simplemente. No están compartiendo electrones ni nada. Es simplemente la pura fuerza, la fuerza electrostática. O puede venir un ion negativo como el cloro o el yodo que está aquí y unirse a una parte, si esta es una molécula polar, ¿sí? Tiene su polo negativo y su polo positivo. Puede venir un átomo positivo y pegarse en esta parte de la molécula. Pegarse, adherirse por la fuerza, no reaccionar ni formar enlace, simplemente se pega. O puede venir un ion negativo y va a ser rechazado por este extremo negativo, ¿va? Pero se va a adherir al extremo positivo del otro polo, ¿no? Positivo con negativo. Entonces son simples adhesiones por diferencias de cargas. Los iones o pueden ser positivos o pueden ser negativos. Por lo tanto, por eso tenemos fuerzas dipolo-dipolo entre las mismas moléculas, se unen con sus partes, sus cargas diferentes. O pueden venir iones y unirse a cada extremo de la molécula, siempre la carga negativa con la carga positiva. Esas se llaman fuerzas ion-dipolo, porque es un ion con una molécula dipolo, ¿no? Y acá son dos moléculas dipolo-dipolo, porque tienen dos polos. Son polares, ¿no? Y pueden ser moléculas con enlace iónico o enlace covalente, ¿no? Y finalmente, las fuerzas llamadas el enlace de hidrógeno, que también es una fuerza muy semejante. Se le denomina, normalmente se denomina puente de hidrógeno. Y es también una fuerza dipolo-dipolo, pero específicamente como es el hidrógeno el que hace ese comportamiento, siempre lo hace. Pues se le da el nombre específico, ¿no? De puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno. Y observamos, por ejemplo, aquí está el agua, ¿no? El agua tiene una mayor densidad de carga en el oxígeno, ya lo vimos porque es más electronegativo. Y la diferencia entre los dos nos da un enlace covalente polar.
Por lo tanto, la carga negativa está en el oxígeno. O el hidrógeno de otra molécula, que es positivo, se une. Los 3 puntitos nos indican que no hay realmente una compartición de electrones, la pura fuerza, la fuerza eléctrica. Se adhiere, pues, a la parte negativa de la otra molécula, una parte positiva de un hidrógeno. Entonces, es como una fuerza dipolo-dipolo, pues, pero específicamente lo hace el hidrógeno. Por eso se le llama puente de hidrógeno. Entonces, todas las moléculas que tienen hidrógeno en su composición, por ejemplo, el amoníaco, el nitrógeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. También forma, al igual que el agua, un enlace covalente polar. La nube electrónica está en el nitrógeno y los hidrógenos siempre están más desprotegidos, es la parte positiva. Entonces viene otra molécula de amoníaco y hace lo mismo. La parte positiva del hidrógeno se une o se atrae a la parte negativa del nitrógeno y vuelve a formar puente de hidrógeno. ¿Sí? Entonces todas las moléculas que tienen la misma estructura física, observen que tienen un elemento muy electronegativo en el centro y los hidrógenos siempre alrededor. No puede estar en otro lado del hidrógeno, recuerden, ¿verdad? Porque tiene un solo electrón. Siempre forman puente de hidrógeno. ¿Sí? Y esto les da las propiedades físicas. La propiedad física del líquido que observamos depende del tipo de fuerzas que mantienen unidas las moléculas. Si la molécula es una molécula muy pesada, y contiene una estructura más complicada y con átomos muy pesados, tienen puntos de ebullición, por ejemplo, más altos. Tardan más en hervir porque son más pesados, ¿no? Para que se puedan ir a la fase gaseosa, necesitamos romper ese enlace de puente de hidrógeno para que las moléculas se vuelvan gas. ¿Por qué están como líquido? Porque estas fuerzas mantienen adherida una molécula con otra. En el agua, por ejemplo, el puente de hidrógeno mantiene unido una molécula con otra, pegajosas así, como si agarraras dos sustancias y se pegostearan así. Y por eso vemos la consistencia líquida. ¿Sí? Por eso lo observamos como un líquido. Para que se vuelva vapor, necesitamos aplicar energía para romper o separar ese puente de hidrógeno y que cada molécula sea independiente y se pueda convertir en vapor. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Así lo podemos relacionar con el estado físico de las sustancias, ¿no? Entonces, mientras más pesadas, mientras los átomos sean más pesados y tengan mayor número de átomos en una molécula líquida, necesitamos mayor energía para evaporarla. ¿Sí? O sea, sus puntos de ebullición son más altos. Y todos son puentes de hidrógeno. ¿Sí? Son puentes entre ellas mismas, ¿no? Observen que son puentes entre ellas mismas. Lo pueden hacer con otras sustancias, pero normalmente siempre son puentes entre ellas mismas. Por ejemplo, el amoníaco es un líquido, lo hace entre ellas mismas. El agua es un líquido, lo hace entre ellas mismas. Las aminas, que son líquidas también, el NH2, lo hacen entre ellas mismas, ¿verdad? Entonces, esas son las tres fuerzas, las fuerzas dipolo-dipolo, ion-dipolo y puente de hidrógeno, se denominan fuerzas de Van der Waals. ¿Okay? Entonces, si les preguntan, ¿cuáles son las fuerzas de Van der Waals? Pues es la atracción entre las moléculas dependiendo de su polaridad, y existen dipolo-dipolo, ion-dipolo y el puente de hidrógeno. Son las tres. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y hasta aquí terminamos esta unidad en competencia. Entraríamos entonces a compuestos el día de mañana. Iniciamos compuestos. Y si no tienen preguntas, pues nos vemos mañana. Gracias, profe. Nos vemos, cuídense. Muchas gracias. De nada, bye.